¿Qué de las palabras en el español? La etimología es el estudio del origen y la evolución de las palabras en una lengua. En el caso del español, la etimología se refiere al estudio de la historia y el desarrollo de las palabras que componen el vocabulario español. Orígenes del español. El español es una lengua romance que se desarrolló a partir del latín vulgar que se hablaba en la península ibérica durante la época romana. Con el tiempo, el latín vulgar se fusionó con lenguas indígenas y germánicas que se hablaban en la región, dando lugar al español medieval. Influencias en el español. A lo largo de la historia, el español ha sido influenciado por diversas lenguas y culturas, lo que ha enriquecido su vocabulario. Algunas de las influencias más importantes incluyen el latín, es base del español y muchas palabras españolas tienen raíces latinas. Árabe. La conquista árabe de la península ibérica en el siglo VIII introdujo muchas palabras árabes en el español, especialmente en el ámbito de la agricultura, la arquitectura y la ciencia. Griego. El griego también ha influenciado en el español, especialmente en el ámbito de la ciencia, la filosofía y la medicina. Lenguas indígenas. Las lenguas indígenas de América Latina han contribuido al vocabulario en español, especialmente en el ámbito de la flora, la fauna y la cultura. Otras lenguas. El español ha tomado prestadas palabras de otras lenguas como el francés, el italiano y el inglés, especialmente en el ámbito de la tecnología y la cultura popular. Con el tiempo, el latín vulgar evolucionó regionalmente hacia distintas lenguas romance, dando lugar al nacimiento del español en la zona centro-norte de la península. La primera obra importante escrita, un prototipo del español, fue El Cantar de Mio Cid. El Cantar de Mio Cid es un poema épico medieval español que narra las hazañas y aventuras de Rodrigo Díaz de Vivar, conocido como el Cid Campeador. El poema es considerado uno de los más importantes de la literatura española medieval y es una fuente valiosa para entender la historia y la cultura de la época. El poema comienza con los destierros del Cid por parte del rey Alfonso VI de Castilla. El Cid se ve obligado a abandonar su hogar y a buscar fortuna en tierras extranjeras. El Cid y sus hombres conquistan varias ciudades y territorios, incluyendo Valencia, y se enriquecen con el botín de guerra. Después de varias victorias, el Cid se reconcilia con el rey Alfonso VI y se casa con su hija con los infantes de Carrión. El poema destaca la importancia de la honra y la lealtad en la sociedad medieval. El poema proporciona información valiosa sobre la historia y la cultura de España medieval. El Cantar de Mio Cid es considerado uno de los más importantes poemas épicos de la literatura española medieval. El poema ha tenido un impacto significativo en la cultura española y ha sido objetivo de numerosas adaptaciones y reiteraciones a lo largo de la historia. Durante la Reconquista y la Durante la Reconquista y la expansión colonial española, el idioma se consolidó y extendió al resto del continente americano y otras partes del mundo. Ejemplos de la etimología en el español. En el latín, amigos, amicus, padre, pader, agua, aqua. Y algunos sin muchas modificaciones son humanos, humanistas, cultura, cultura. En el griego, biblioteca, biblión, teléfono, tele, lejos, fono, sonido. Democracia, domes, pueblo, kratos, poder. Árabe. En el árabe, aceituna, asatuna, almohada, almucama y álgebra, alhámbar. También tenemos influencias de lenguas indígenas. El nahuatl, México, chocolate, tomate, coyote. El guacha, el quechua, Andes. Papa, llama, cóndor. El guaraní, Paraguay. Tapir, maracuyá, jaguar. Y en otras lenguas, en el francés, hotel, chofer, buffet. Inglés, fútbol, chal, selfie. En el italiano, pizza, espagueti y ópera. Otro ejemplo también puede ser la palabra villano. La palabra villano tiene un origen interesante y complejo. En español, villano se refiere a una persona que se comporta de manera ruin, malvada o deshonesta. La palabra villano proviene del latín villanus, que se refiere a un campesino o un trabajador rural que vive en una villa o una granja. En la Edad Media, los villanos eran personas que trabajaban en el campo y estaban sujetos a las autoridades de los señores feudales. Con el tiempo, el significado de la palabra villano cambió.
En la literatura medieval, el término villano se utilizó para describir a un personaje que se comportaba de manera deshonesta o ruin. Esto se debía a que los villanos, como campesinos y trabajadores rurales, eran vistos como personas de baja condición social y moral. La conclusión. La etimología es un campo fascinante que nos permite entender la historia y la evolución de lenguas. Al estudiar la etimología de las palabras en español, podemos apreciar la riqueza y la diversidad del vocabulario español y cómo ha sido influenciado por diversas lenguas, culturas y a lo largo de la historia. La etimología nos muestra que las palabras no son entidades fijas y estáticas, sino que también una historia y una evolución que refleja la complejidad y la dinámica del lenguaje. Al entender la etimología de las palabras podemos apreciar la riqueza del vocabulario español, comprender la evolución del lenguaje, identificar patrones y tendencias, enriquecer nuestro conocimiento del lenguaje y asimismo apreciar la complejidad y la belleza de las palabras.